Bendiciones, mis hermanos. Continuamos aprendiendo con los Hechos de los Apóstoles. Hoy llegamos al capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Vamos a leerlo. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: «Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tantos judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios». Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: «¿Y esto qué significa?». Pero otros se burlaban y decían: «Están borrachos». El día de Pentecostés debían celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias o primeros frutos. En el libro de Levítico vemos que la fiesta de las primicias habla de la resurrección de Jesucristo. La Pascua, en cambio, habla de la muerte de Jesucristo. Como la fiesta de las primicias ha encontrado su cumplimiento en la resurrección de Cristo y la Pascua se ha cumplido en la muerte de Cristo, creemos que la fiesta de Pentecostés aquí representaba algo, es decir, que era el cumplimiento de algo. Fue el día en que nació la iglesia, el día cuando la iglesia comenzó a existir. Veamos lo que dice en el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. La expresión «cuando llegó el día de Pentecostés» significó que este era el propósito para el cual esta fiesta fue dada originalmente. Esta fiesta hablaba de la venida del Espíritu Santo para formar muy particularmente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En otras palabras, lo que Belén fue en el nacimiento de Cristo, Pentecostés y Jerusalén lo fueron para la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarnó y comenzó a bautizar a los creyentes. Esto significa que los identificó con Cristo, con su cuerpo aquí en la tierra. El apóstol Pablo en Corintios explicó: «Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos». El Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en el día de Pentecostés y se cumplió con este evento. La expresión «cuando llegó» no se estaba refiriendo a una determinada hora del día. Significa que el tiempo de Pentecostés que celebraba Israel durante muchas generaciones al fin se había cumplido. Versículo 2. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Cuando el Espíritu Santo vino, no fue en una forma visible. Sin embargo, dio a conocer su presencia de dos maneras. Usó una de las dos vías sensoriales mediante las cuales el género humano recibe su conocimiento a través de lo que vemos y oímos. Pues bien, el Espíritu Santo usó ambas vías. Por medio del oído percibieron un ruido que llegó del cielo, como de un viento fuerte que llenó toda la casa donde estaban sentados. No fue ningún viento, fue un estruendo como de un viento. No fue como el ruido de la brisa que sopla suavemente encima de los árboles. Producía el ruido como de un huracán y creo que toda la ciudad de Jerusalén lo pudo escuchar.
Versículo 3. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Observemos que las lenguas eran como de fuego, no eran de fuego, sino que parecían de fuego. Esto llamó la atención por medio de la vista. Por tanto, en aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, hubo una apelación a los sentidos del oído y de la vista. Esto no debe ser confundido con el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es el juicio que todavía ha de venir. En el libro de Apocalipsis vemos la ira de Dios revelada desde el cielo como un fuego del cielo. Ese será el bautizo de fuego. Si los hombres no reciben el bautismo del Espíritu Santo, entonces tendrán que experimentar el bautismo del fuego, que significa juicio. El bautismo de fuego es solo para aquellos que han rechazado a Jesucristo, pero ese fuego de juicio es algo todavía futuro. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y ellos vieron algo que tenía la apariencia de fuego. Versículo 4. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Este versículo dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu Santo. El Señor Jesús les dijo que lo serían, como lo vimos en Hechos capítulo 1, versículo 5. Como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El mismo hecho de que fueron llenos del Espíritu Santo indica que todos los otros ministerios del Espíritu Santo a los creyentes de esa época habían sido realizados. En primer lugar, ellos fueron regenerados. Una persona tiene que nacer de nuevo espiritualmente. El Evangelio de Juan nos da el ejemplo a través de Nicodemo. En segundo lugar, el Espíritu de Dios viene a morar en ellos. El apóstol Pablo dijo en su carta a los romanos: pero ustedes no vienen según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. En tercer lugar, fueron sellados por el Espíritu Santo para una relación eterna con Dios. El apóstol Pablo, igualmente en su carta a los Efesios, dijo: también ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Dios sella al creyente para el día de la redención. Nunca se nos mandó pedir el sello del Espíritu Santo. Eso es algo que Dios hace al creer nosotros en él. La fe en Jesucristo nos da el sello del Espíritu Santo para el día de la redención. En cuarto lugar, fueron bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue predicho por Juan el Bautista, ¿sí? Y fue repetido por el Señor Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, como dijo, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Entonces tuvo lugar ese bautizo que les colocó en el cuerpo de los creyentes. Señaló el principio de la iglesia. Desde aquel día en adelante, todo creyente en el Señor Jesucristo es puesto en el cuerpo de Cristo por el bautizo del Espíritu Santo. Como dijo el apóstol Pablo, por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahora, la plenitud del Espíritu Santo también tuvo lugar en el día de Pentecostés. Observemos que dice en el versículo 4, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo. Esta plenitud del Espíritu Santo fue para el servicio cristiano. La experiencia del día de Pentecostés resultó de la plenitud del Espíritu Santo. Hoy ocurre lo mismo. La plenitud del Espíritu Santo es para el servicio. Esta es la única obra del Espíritu Santo que debemos pedir. Cabe destacar aquí que antes de Pentecostés los creyentes anhelaban esa plenitud del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, en el versículo 14 dice: todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Ahora, ¿a qué se refería su ruego? Pues a la promesa del Señor. Jesús les enviaría el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un mandamiento que nos haya sido dado, no es una experiencia.
Es un acto de Dios por medio del cual el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, sellándole para el día de la redención y colocándole en la iglesia, es decir, en el cuerpo de Cristo, mediante el bautismo del Espíritu. Ahora, la plenitud del Espíritu de Dios le capacita al creyente para el servicio cristiano. Se nos manda, pues, que seamos llenos del Espíritu Santo. Después de que fueron llenos del Espíritu Santo, dice el versículo 4, que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Ahora, estas otras lenguas no eran lenguas desconocidas. Había muchas lenguas habladas por los judíos en todas las provincias del Imperio Romano. Estos adoradores habían venido de las diferentes partes del Imperio Romano para la fiesta de Pentecostés. Como dato importante, se debe tomar en cuenta que todos los varones judíos se les requería ir a Jerusalén para la celebración de las 3 fiestas anuales. Estaban pues en Jerusalén para la fiesta y muchos de estos no podían hablar hebreo. Por muchos años fue un idioma casi sin uso. Se sabe que en la actualidad Israel está volviendo a hablar en hebreo. El día de Pentecostés no puede ser duplicado. Fue un punto preciso en la historia que marcó un acontecimiento histórico. No podemos duplicarlo de ninguna manera. Así como tampoco podemos duplicar el nacimiento de Cristo en Belén, en el tiempo de la Navidad. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. No es necesario pedirle que venga de nuevo. Ya está aquí. El Espíritu Santo de Dios está en el mundo hoy en día. Cuando estamos hablando acerca de las cosas de Cristo, trayendo honor y gloria a su nombre, sabemos que el Espíritu Santo de Dios está actuando. Ahora, el versículo 4 termina diciendo, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Estos apóstoles eran de Galilea. No podían hablar todos los idiomas que más adelante se menciona en este pasaje, pero en aquel momento los estaban hablando. El Espíritu les daba la capacidad de hablarlo. Versículos 5 al 6. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Habían llegado de todas partes para participar de la fiesta de Pentecostés. Este era el motivo en el cual se encontraban en Jerusalén. Debido al estruendo que Jerusalén escuchó, la multitud se juntó. Nunca me olvidaré la vez que se escuchó la explosión suscitada en las instalaciones del cuartel del Grupo de Intervención y Rescate del GIR, ubicado en Puzuquí, vía la mitad del mundo. Alarmó a la población del sector que debió ser evacuada en forma inmediata. Pero a la vez, muchos nos juntamos en los barrios aledaños para saber qué fue lo que pasó. Y esto pasó en el 2011. En Pentecostés sucedió algo parecido. Creemos que este estruendo aquí fue algo que el pueblo de Jerusalén nunca antes había oído y por lo tanto salieron con precipitación para ver de dónde procedía ese estruendo. Y creemos que esto tuvo lugar en el área próxima al templo donde había unos 120 creyentes, como se menciona en el capítulo 1 de este libro de Hechos. Ahora, los que se juntaron ahí estaban confundidos. Pero no solamente que hablaban el idioma de su país, sino que también cada persona oyó su propio dialecto, es decir, la manera en que cada idioma era hablado en una parte del país. Pero estos hombres no hablaban algo incomprensible, no hablaban en lenguas desconocidas, sino en los dialectos de las personas que se hallaban en la multitud. Ahora, hay otro aspecto que debemos mencionar. Algunos eruditos bíblicos piensan que es posible que los apóstoles no hablaran en lenguas extrañas de ninguna manera, pero hablaban en su propio dialecto galileo. En ese caso, el milagro bien pudo haber ocurrido en el oír, porque se dice que cada hombre les oía hablar en su propio dialecto. Entonces, este milagro anuló la barrera del idioma. Versículos 7 al 11. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando?
¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia. Están los de Frigia, Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Aquí había gente de 3 continentes. Ciertamente hablaban diversos idiomas y dialectos. Todos oyeron hablar a estos galileos en su dialecto comprensible. No se trataba de lenguas desconocidas, sino de lenguas que los oyentes entendieron. Y versículo 2 y 13 dice: todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Estaban perplejos y no comprendían lo que estaba ocurriendo. Es decir, que creyeron que estos hombres estaban ebrios, estaban borrachos. Y aquí vemos también que el enemigo quiso minimizar el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Es evidente que este pasaje que hemos estudiado hoy tiene un protagonista principal, el cual se llama Espíritu Santo. Y hoy, una vez más, el Señor nos está dando su bendita palabra para que nosotros podamos entender lo que Él nos enseña y no lo que el mundo nos enseña, no lo que el hombre quiere enseñarnos. Su palabra es muy clara cuando llegó el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés y fue para ese tiempo. Nosotros tenemos hoy día el Espíritu Santo en nuestras vidas y hacemos la obra que nos encomendó de llevar su palabra hasta el último rincón de este mundo. Amén. El sordo